¿Alguna vez te has puesto a pensar que todos los días toneladas de mantequilla desaparecen en panaderías, en cocinas y en desayunos de todo el mundo? Se derrite sobre el pan, hace brillar la sartén e incluso se cuela, casi sin que lo notes, en pasteles y salsas. Pero detrás de esta simple barra amarilla existe una cadena industrial mucho más compleja de lo que parece. Y hoy vamos a hablar de mantequilla de verdad, hecha a partir de crema de leche, no de esa margarina con sabor a mantequilla que ves en el supermercado. Y de una vez te lo adelanto, cuando ves sabor a mantequilla en la etiqueta, casi siempre significa que eso no es mantequilla, sino otra grasa intentando imitar su sabor. Ahora, piensa conmigo, ¿cuántos litros de leche crees que se necesitan para producir una sola barra de mantequilla? ¿10? ¿20? En algunas fábricas, una sola línea logra transformar miles de litros de leche por hora en bloques perfectos de mantequilla, con la misma textura y el mismo sabor, sin fallar un solo día. Pero casi nadie ve lo que ocurre entre la vaca en el campo y la mantequilla brillando en tu mesa. Quien observa el producto terminado en el estante no imagina la cantidad de máquinas, sensores y decisiones de ingeniería que intervienen para que ese pequeño bloque quede suave, sabroso y seguro para el consumo. Sean muy bienvenidos a Fábricas y Hechos. Aquí mostramos en detalle cómo funciona el mundo industrial detrás de los productos más comunes de tu día a día. Y en el episodio de hoy, por fin vas a ver el paso a paso que transforma un líquido blanco en uno de los ingredientes más queridos de la cocina. Y si en el episodio anterior te sorprendió descubrir todo lo que hay detrás de la producción del aceite de girasol, prepárate, porque lo que la leche debe enfrentar antes de transformarse en mantequilla también es absolutamente impresionante. La mantequilla acompaña a la humanidad desde hace más de 9.000 años. Los pueblos antiguos descubrieron casi por accidente que al transportar leche en bolsas de cuero atadas a caballos, el movimiento constante batía la crema hasta formar grumos sólidos, y así nacía un producto que atravesaría imperios, guerras y revoluciones industriales. Pero aquí viene la pregunta que lo cambia todo. Si el principio es solo batir la crema, ¿por qué una fábrica moderna parece más bien un laboratorio de alta precisión? Hoy vas a cruzar esas puertas invisibles y entrar en la rutina de una verdadera fábrica de mantequilla. Vamos a seguir el recorrido de la leche, entender cómo se separa la crema, descubrir el punto exacto en que se convierte en mantequilla y ver cómo todo esto se controla al milímetro para evitar el desperdicio de materia prima. Y antes de entrar en esta increíble línea de producción, aprovecha para suscribirte aquí a Fábricas y Hechos. Así no te pierdes ningún episodio. Y cuéntame en los comentarios, ¿eres del team mantequilla en el pan por la mañana? ¿O solo usas mantequilla a la hora de cocinar? Para entender cómo nace la mantequilla, tenemos que retroceder unos pasos y empezar exactamente donde todo comienza, en el campo. Allí, cada vaca es una pequeña fábrica biológica programada para transformar pasto, alimento y agua en uno de los líquidos más importantes de la industria alimentaria, la leche. La calidad de la mantequilla empieza a definirse aquí, mucho antes de que aparezca cualquier máquina. Las razas utilizadas para la producción lechera se eligen precisamente por su capacidad de generar grandes volúmenes con un buen contenido de grasa. Cuanta más grasa tiene la leche, más eficiente es el proceso de convertir ese líquido en mantequilla. La alimentación también marca una diferencia. Las vacas que se alimentan de determinados forrajes pueden producir una leche más amarillenta, rica en carotenoides, lo que influye directamente en el color de la mantequilla final. En las granjas modernas, el ordeño ya casi no se parece a la escena clásica del balde en el suelo. En su lugar, salas de ordeño automatizadas utilizan conjuntos de pezoneras conectadas a mangueras, bombas de vacío y sensores. Estos sistemas extraen la leche con cuidado para no lastimar al animal y, al mismo tiempo, miden volumen, temperatura e incluso señales de posibles problemas de salud, como inflamaciones en la ubre.
En cuanto la leche sale de la vaca, el reloj empieza a correr. Debe enfriarse rápidamente, por lo general hasta unos 4 grados Celsius, para evitar el crecimiento excesivo de bacterias. Esto se hace en tanques de acero inoxidable con serpentines de refrigeración. Allí la leche permanece almacenada durante un corto periodo, esperando al camión que vendrá a recogerla. Todo eso sin romper la cadena de frío, porque cualquier descuido puede comprometer un lote entero. El transporte hasta la industria también es un capítulo aparte. Camiones cisterna isotérmicos con interior de acero inoxidable llegan a la granja, conectan una manguera al tanque y succionan la leche con una bomba. Antes de salir, se toma una muestra para análisis. Desde la salida de la granja hasta la entrada de la fábrica, existe un límite de tiempo riguroso. No es simplemente cargar y listo. La programación de la recolección está diseñada para que la leche llegue siempre fresca y dentro de los estándares. Cuando el camión llega a la industria, no puede simplemente descargar el contenido e irse. Primero, los técnicos toman nuevas muestras para una batería de pruebas rápidas. Acidez, densidad, contenido de grasa, presencia de residuos de medicamentos, recuento de bacterias. Si algo se sale del estándar, el lote puede ser rechazado. Solo después de estos análisis, la leche se autoriza para entrar en los enormes tanques de almacenamiento de la fábrica. Dentro de la planta industrial, el entorno es casi completamente de acero inoxidable, limpio y controlado. La leche pasa por procesos como la pasteurización, donde se calienta y se enfría rápidamente para eliminar microorganismos patógenos. Después llega el punto clave para la mantequilla, la separación de la crema. Es aquí donde entran en acción las centrífugas industriales, verdaderas máquinas de girar leche, que trabajan a velocidades altísimas. Estas centrífugas aprovechan la diferencia de densidad entre la grasa y la parte acuosa de la leche. Cuando todo gira a gran velocidad, la grasa, que es más ligera, se concentra en una zona. La parte más magra va hacia otra. En cuestión de segundos, la leche entera queda fraccionada. De un lado, la crema rica en grasa, base de la mantequilla. Del otro, la leche descremada, que puede convertirse en otros productos como leche en polvo, yogur o bebidas lácteas. Es en esta etapa donde mucha gente se sorprende. Mucho de lo que se dice por ahí sobre la mantequilla industrial es un mito. En lugar de mezclas misteriosas, el corazón del proceso es un tratamiento físico. Calentar, enfriar, girar, separar. Lo que hace la industria aquí es repetir, a una escala gigantesca y controlada, la misma lógica que ya se usaba mucho tiempo atrás, de forma artesanal, cuando se dejaba la leche en reposo hasta que la crema subiera a la superficie. Para que te hagas una idea de la escala, una sola centrífuga moderna puede procesar miles de litros de leche por hora, separando crema y leche descremada con una precisión muy superior a la de cualquier método manual. Imagínate intentar retirar la crema de cada balde de leche, uno por uno a mano. Aquí todo sucede de forma continua, en flujo, como una cinta que nunca se detiene. Esa eficiencia es lo que hace posible llenar estantes de supermercados en todo un país. A medida que la crema va siendo separada, se dirige a tanques específicos donde se estandariza el contenido de grasa y se ajusta la temperatura. Estos dos factores, grasa y temperatura, son el pasaporte hacia la siguiente etapa del recorrido. El momento en que la crema deja de ser solo un líquido espeso y empieza a prepararse para convertirse de verdad en mantequilla. Y aquí ya te estás dando cuenta de que esta barra amarilla es mucho más tecnológica de lo que parece, ¿verdad? Y si los bastidores de la granja y de la separación de la leche te sorprendieron, ya deja tu like en este video. Eso ayuda a fábricas y hechos a llegar a más personas curiosas por conocer lo que hay detrás de las industrias que mueven nuestro día a día. Ahora que la crema ya fue separada de la leche y está almacenada en tanques propios, comienza la fase más simbólica de toda esta historia. El momento en que deja de ser solo un líquido espeso y empieza a transformarse en la mantequilla que conoces. Esta transición no ocurre por casualidad. Es el resultado de una combinación precisa de contenido graso, temperatura y movimiento mecánico continuo.
Antes de entrar en las grandes batidoras industriales, la crema pasa por un ajuste fino. La fábrica define exactamente con qué contenido graso quiere trabajar. Por ejemplo, algo en torno al 35 o 40%. Si está por debajo, la crema se concentra. Si está por encima, puede mezclarse con una fracción más ligera. Después, la temperatura se ajusta con muchísima atención. Unos pocos grados de más o de menos pueden cambiar por completo la textura final de la mantequilla. Con la crema ya estandarizada, se envía a equipos que, a primera vista, recuerdan a gigantescos cilindros de acero inoxidable. Son las llamadas churns o batidoras continuas. Por dentro, estos cilindros tienen paletas y compartimentos que giran a gran velocidad, batiendo la crema sin detenerse. Lo que parece apenas una sacudida violenta es, en realidad, un proceso físico cuidadosamente controlado. Químicamente hablando, la crema es una emulsión de gotitas de grasa dispersas en agua. A medida que el equipo agita el sistema, esas gotitas comienzan a chocar y a unirse. Es como si la batidora estuviera forzando a la grasa a agruparse en bloques cada vez mayores. Después de un tiempo, la estructura del sistema se invierte. La grasa deja de ser la minoría dispersa y pasa a formar la fase continua, atrapando pequeñas gotitas de agua. A este fenómeno se le llama inversión de fase. En la práctica, el operador no habla de emulsión ni de fase continua. Observa la textura y el comportamiento del producto. En cierto punto, la crema deja de tener aspecto de líquido espeso y empieza a formar pequeños gránulos amarillentos, como si fueran bolitas de mantequilla nadando en un líquido blanquecino. Ese líquido es el buttermilk o suero de mantequilla, que es prácticamente el suero restante de la crema batida. Mientras el cilindro sigue girando, el equipo separa el buttermilk de la masa de mantequilla. La parte líquida se drena por salidas específicas y puede reaprovecharse en otras líneas de productos de la industria. La fase sólida, la mantequilla en formación, continúa avanzando en el proceso. Aquí, la fábrica necesita encontrar el equilibrio entre eficiencia y calidad, retirar suficiente líquido para garantizar estabilidad, sin dejar la mantequilla demasiado seca. Dependiendo del producto final, la mantequilla puede ser sin sal o contener una cantidad específica de sal añadida de manera uniforme. La sal se incorpora en mezcladores que siguen batiendo la masa, ahora a una velocidad más baja, distribuyendo el ingrediente por toda la estructura de la mantequilla. Mientras tanto, el sistema también trabaja la textura, rompiendo grumos más grandes y dejando todo más homogéneo. En algunos mercados, el color de la mantequilla también se estandariza. Eso no significa necesariamente teñir el producto de forma artificial, sino ajustar su apariencia para que el consumidor encuentre siempre el mismo tono característico en el estante, incluso con las variaciones naturales en la alimentación de las vacas. Todo se hace respetando los límites definidos por la legislación y los estándares internos de calidad. El punto más delicado es el control de temperatura a lo largo de todo este recorrido. Si la mantequilla se calienta demasiado, la grasa puede separarse y dejar el producto aceitoso, con brillo excesivo y sin estructura. Si se enfría demasiado, puede convertirse en un bloque duro y quebradizo. Por eso, sensores distribuidos a lo largo de la línea monitorean continuamente las condiciones y ajustan el enfriamiento o el calentamiento cuando hace falta. En esta etapa, la mantequilla ya existe de verdad, pero todavía no tiene la forma en que la ves en el mercado. Es una masa homogénea, lista para pasar a las etapas de amasado final, moldeado y empaque. Aún así, muchas de las cosas que definen la experiencia del consumidor, como la facilidad para untarla sobre el pan y la sensación de cremosidad, ya se decidieron aquí, dentro de estos cilindros de acero que nadie ve. Y resulta curioso pensar que un detalle tan pequeño, como 2 o 3 grados de diferencia en la temperatura de la crema, puede determinar si un lote entero cumplirá con el estándar de la marca o si tendrá que reprocesarse. En una fábrica de este tamaño, controlar estos parámetros es casi como pilotar un avión. Todo debe monitorearse y corregirse en tiempo real. Si hasta aquí ya te estás dando cuenta de cuánta ingeniería y ciencia hay detrás de este bloque amarillo en tu refrigerador, quiero saberlo en los comentarios. Dime si prefieres la mantequilla con sal o sin sal.
y desde qué ciudad nos ves en fábricas y hechos. Así descubrimos hasta dónde está llegando esta línea de producción. Después de que la mantequilla ya está formada, lavada y con la sal y la textura ajustadas, comienza la fase en la que todo tiene que ser rápido y preciso. A partir de aquí, cualquier parada inesperada puede significar producto perdiendo su punto, máquinas detenidas y un efecto dominó en toda la fábrica. La masa de mantequilla sale de las batidoras como un bloque homogéneo y avanza por tuberías de acero inoxidable hasta equipos que realizan una especie de amasado y homogeneización final. Es como un amasado industrial. Tornillos, palas y cilindros trabajan la mantequilla para eliminar burbujas de aire, deshacer pequeños grumos y asegurar que la sal y la humedad estén distribuidas de manera uniforme. Al mismo tiempo, bombas mantienen un caudal continuo, transformando la mantequilla en un flujo estable, listo para ser moldeado. A continuación llega el moldeado y el porcionado. La mantequilla se dirige a moldes que forman barras de 100, 200, 500 gramos o bloques más grandes utilizados por panaderías e industrias. Máquinas con cuchillas automáticas y sistemas de corte por hilo definen el tamaño exacto de cada pieza, mientras las cintas transportadoras siguen en movimiento. El producto no se detiene, es la línea la que se adapta al flujo. Justo después, las barras entran en el área de empaque de alta velocidad. Se desenrollan bobinas de papel especial, muchas veces laminado para proteger de la luz y del oxígeno. En fracciones de segundo, brazos y guías envuelven la barra, doblan los bordes y cierran el empaque. Es como ver una secuencia de pliegues repetida miles de veces por hora, siempre con el mismo patrón. En ese momento el peso y la forma son críticos. Acopladas a la cinta, básculas dinámicas pesan cada unidad en movimiento. Si una barra está por debajo del peso declarado, un dispositivo neumático retira el paquete de la línea. En algunos casos, cámaras y sensores también verifican si la forma es correcta y si el empaque quedó bien sellado. Todo eso sin interrumpir el flujo. Antes de seguir adelante, muchos sistemas todavía pasan por un detector de metales. El objetivo es garantizar que ningún fragmento metálico haya entrado en el producto por desgaste de piezas o por incidentes puntuales. Si se detecta algo extraño, el paquete se rechaza automáticamente y se aparta para su investigación. A medida que avanzan, las barras ya empacadas llegan al área donde las formadoras de cajas arman cajas de cartón. Brazos mecánicos u operarios colocan las unidades dentro de ellas, en capas organizadas. Las cajas se cierran, se etiquetan y van a pallets, todavía dentro de un ambiente refrigerado para no comprometer el punto de la mantequilla. Mientras la línea avanza, el control de calidad supervisa todo en paralelo. A intervalos regulares se retiran muestras y se llevan al laboratorio interno. Los técnicos verifican contenido graso, humedad, sal, color, textura y realizan análisis microbiológicos. Algunas pruebas simulan en la práctica lo que percibe el consumidor. Facilidad para untar en el pan, sabor y aroma. Si algo se sale del estándar, es posible rastrear el lote, ajustar el proceso y evitar que el problema se repita. Cuando los resultados están dentro de lo esperado, las cajas paletizadas pasan a las cámaras frigoríficas. Grandes salas refrigeradas con temperatura controlada. Allí, la mantequilla espera la programación de carga. Llegan camiones refrigerados, reciben la mercancía y parten rumbo a centros de distribución, mercados, panaderías y restaurantes. En pocas horas de producción, la fábrica genera suficiente mantequilla para abastecer estantes de regiones enteras. Para quien está en el mercado, todo se resume a tomar una barra de mantequilla del estante y ponerla en el carrito. Pero detrás de ese gesto simple existe una línea de producción que combina mecánica, automatización, sensores, software y muchas personas especializadas para garantizar que cada unidad sea lo más parecida posible a la anterior. Con la mantequilla ya paletizada y almacenada en las cámaras frigoríficas,
comienza la última etapa de este recorrido: salir de la fábrica y llegar intacta hasta tu mesa. Aquí, la gran protagonista pasa a ser la logística refrigerada. Durante todo este trayecto, la regla es la misma: no romper la cadena de frío. Cada parada, cada descarga, cada puerta del camión que se abre se cronometra para evitar que la temperatura suba demasiado. Eso garantiza que esa textura que la fábrica trabajó tanto para lograr se mantenga igual hasta el momento en que abres el empaque en casa. Cuando la mantequilla finalmente llega al estante, se mezcla con cientos de otros productos, pero su destino es mucho más variado que solo untar el pan. Y no existe solo un tipo de mantequilla. Además de la clásica mantequilla con sal y sin sal, existen versiones orientadas al uso profesional, con contenido graso y de humedad ajustados para soportar mejor el calor del horno o dar más estructura a masas específicas. También existen mantequillas clarificadas y el famoso ghee, en el que prácticamente toda el agua y los residuos sólidos de la leche se eliminan, dejando casi solo la grasa pura, muy usada en cocinas que trabajan con temperaturas más altas. En medio de este panorama, mucha gente todavía confunde la mantequilla con la margarina. Visualmente, ambas pueden parecerse, pero su origen es diferente. La mantequilla nace de la crema de leche. En cambio, la margarina se elabora a partir de aceites vegetales procesados. Las dos tienen su espacio en la industria y en la cocina, cada una con sus ventajas tecnológicas y sensoriales. Pero resulta interesante ver cómo productos tan parecidos en el plato nacen de procesos industriales completamente distintos. ¿Recuerdas la pregunta del comienzo? ¿Qué ocurre entre la vaca en el campo y la mantequilla brillando en tu mesa? Ahora ya sabes que en medio de ese recorrido existen granjas estructuradas, camiones cisterna, centrífugas, batidoras gigantes, sensores, laboratorios y líneas de empaque que no pueden detenerse. Y quiero saber de ti, ¿qué parte de este recorrido de la mantequilla fue la que más te sorprendió? ¿Fue el ordeño automatizado? ¿La separación de la crema? ¿El batido que invierte la emulsión? ¿O la línea de empaque trabajando a toda velocidad? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Y aprovecha para suscribirte a Fábricas y Hechos si todavía no formas parte de esta comunidad. Aquí abrimos las puertas de industrias que casi nunca ves, pero que están detrás de prácticamente todo lo que usas y consumes en tu día a día. Y si crees que ya lo has visto todo, entonces no imaginas la fábrica que mostramos en nuestro último episodio. Ya está apareciendo ahí en tu pantalla. Haz clic y ven conmigo a descubrir otro secreto escondido aquí en Fábricas y Hechos. Un gran abrazo. Te espero allá.